de campesinos que bloquearon las vías, pues tuvimos dificultades y por ende pues la universidad sacó una resolución modificando algunas cosas del calendario académico, ¿cierto? Entonces habíamos programado hacer para el día de ayer un quiz sobre la embriaguez, pero bueno, no se hizo y lo haremos la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la revisión de los temas del área de clínica forense, pues y que nos queda pendiente revisar el examen que ustedes más van a hacer cuando sean médicos y médicas rurales, que es el examen de lesiones personales, porque en los pueblitos pues se golpean con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Y asociados al estado de embriaguez, pues con mayor razón. Entonces, permítanme, voy a presentar aquí. ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a ver el tema de lesiones personales, ¿no es cierto? Que es muy frecuente. ¿Pasó la diapositiva? Sí, señor. Bueno. En primer lugar, hablamos de la parte normativa, ¿no es cierto? ¿Por qué razón nosotros como médicos, ustedes como médicas, pues tienen que hacer un examen de lesiones personales a una víctima? Eso ya lo hemos insistido, ¿no es cierto?, en todas las clases anteriores, la obligación que van a tener ustedes cuando sean médicos y médicas rurales de actuar como peritos forenses en absolutamente todos los casos que sean solicitados por una autoridad judicial competente, ¿no es cierto? Vale decir, el comisario de familia, el inspector de policía, el personero municipal, el comandante de la estación de policía donde van a trabajar ustedes. Y cuando los que vayan a hacer en los municipios más grandes, pues tendrán el CTI, la SIGIN o el mismo fiscal, ¿no es cierto?, que pida exámenes de esta naturaleza. Esa solicitud está contemplada en una norma que ya hemos visto, que es el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal, que es la ley 906 del 2004, ¿no es cierto?, donde dice que cuando la Fiscalía tenga que investigar un delito, por ejemplo el de lesiones personales, solicitará el auxilio del perito. Y el perito en este caso, ¿quién va a ser? Pues usted como médico o médica, ¿no es cierto?, que es el que le va a ayudar al fiscal a establecer si hay o no un delito de lesiones. El delito de lesiones personales jurídicamente está descrito en el Código Penal. Recuerdan que decíamos que el Código Penal es un libro donde están escritos los nombres de los delitos que el fiscal investiga, ¿no es cierto?, que es como podríamos asimilarlo a nosotros al CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, donde tenemos nosotros descritas todas las patologías que tienen las personas, ¿no es cierto?, y las lesiones traumáticas también. Entonces nosotros les decimos, en el CIE-10 tenemos diagnósticos médicos. Nuestros fiscales en el Código Penal que tienen nombres de delitos, ¿no es cierto? Entonces hay un delito que se llama de lesiones personales, precisamente en el Código Penal. ¿Y en razón a qué? Porque bueno, hemos dicho también que nosotros cuando nacemos con derechos, ¿no es cierto?, que muchos de esos derechos se hacen efectivos desde el nacimiento. Y uno de esos derechos se llama el derecho a la integridad personal. Es decir, que nadie me puede golpear, nadie puede agredir mi integridad física ni mi integridad mental, ¿no?, que es la integridad personal. Y si alguien agrede mi integridad personal, física, mental, pues estaría cometiendo un delito y yo puedo denunciarlo o querellarlo, ¿no es cierto? Y la Fiscalía tiene la obligación de investigar el delito y a través de un juez, pues castigar al culpable, ¿no es cierto? Pues por esa razón, está contemplado en el Código Penal, ¿no es cierto?, el delito de lesiones personales. ¿Por qué? Porque está vulnerando el derecho que tenemos todas las personas en Colombia de la integridad personal, ¿cierto?
Entonces, en el artículo, si ustedes leen eso, el Código Penal lo encuentran en cualquier buscador, ¿no es cierto?, de Google o lo que sea. Ahí ustedes encuentran la ley 599 del año 2000, ¿no es cierto? En el artículo 111 de ese código, ahí empieza a hablar de lesiones personales. Y establece un título grande que se llama de las lesiones personales, como leen ustedes ahí en la diapositiva, ¿no es cierto? Artículo 111. Transcrito literalmente, ¿no es cierto?, el artículo del Código Penal que dice, lesiones, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los siguientes artículos, ¿cierto? Y empieza después en el artículo 102, estableciendo sanciones, en el 113 y así hasta el 121, que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Entonces, todo eso está atemperado entonces con la valoración que tienen que hacer ustedes como médicos y médicas, ¿cierto? Pues mire, ahí está establecido cuál es el delito. Ahora, con ese contexto de lo que es el delito de lesiones personales, tenemos que hacer un concepto, ¿no es cierto?, médico de lo que se refiere a la lesión personal, ¿no es cierto? Acuérdense que decimos la lesión personal como diagnóstico está en donde el CIE-10 hemos insistido siempre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto forense de lo que es una lesión personal como delito, ¿cierto? Entonces se refiere a un daño en el cuerpo o en la salud física o mental de un individuo causado por un agente agresor externo, utilizando instrumentos mecánicos, físicos, químicos, biológicos o psicológicos, y sin que se produzca la muerte del ofendido. Entonces, ese es el concepto médico forense de lo que es una lesión personal, ¿no es cierto? Es un concepto médico, no es el delito, ¿no es cierto? Porque para el delito, además de este concepto del daño en el cuerpo y en la salud, pues requieren otros elementos como la intencionalidad también, ¿no es cierto? Para que el fiscal pueda definir si es un caso de lesiones dolosas o intencionales, o son lesiones personales culposas o no intencionales, como las de los accidentes de tránsito, o la lesión culposa que produce el médico o médica durante un acto médico, ¿no es cierto? Que puede producir daño en la salud, claro que sí, ¿no es cierto? Y eso podría determinar que es una lesión personal. Sin embargo, para la tipificación del delito se requiere, además de este concepto médico, pues la otra circunstancia importante que define el fiscal, que es la intencionalidad, ¿no es cierto? Que eso a nosotros no nos corresponde determinar la intencionalidad, simplemente determinamos una persona, una víctima, y le definimos si tiene o no lesiones traumáticas, ¿cierto? Y con base en eso hacemos una conclusión con los elementos que requiere el fiscal para que adelante la investigación. Bueno, entonces vamos a desglosar ese concepto, ¿no es cierto? Estas diapositivas se las voy a compartir pues, a todos ustedes para que las tengan también como elementos de estudio, ¿no es cierto? Bueno. Pasó la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí pasó? Señor, sí, señor, sí, bueno, señor. Y con la otra forma no se pasa. Bueno, entonces decimos, cuando decimos daño en el cuerpo, ¿a qué hacemos referencia? A un daño externamente, en la piel o en las faneras, ¿no es cierto? Externamente, piel o faneras. Entonces, ¿qué lesiones tenemos en piel? Cualquier lesión traumática, desde la más leve, que es el eritema, ¿cierto?, que es el enrojecimiento de la piel secundario a una vasodilatación, pero ese eritema tiene que ser traumático, ¿no es cierto?, obviamente, para que se catalogue como lesión personal, porque lo contrario, pues tendríamos el eritema solar, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde no hay mediación de un tercero que produzca ese trauma, sino que pues la injerencia directa del sol, ¿no es cierto? Entonces tenemos lesiones en piel, el eritema, ¿qué más? El edema, ¿cierto? La extravasación de líquido intracelular, ¿no es cierto? Secundaria a un trauma, ¿no? También hay edemas no traumáticos, claro que sí, ¿no es cierto? La hipertensión arterial, la diseña cardíaca, pues, entonces saben ustedes que producen edemas, ¿no es cierto? Pero no son traumáticos, no corresponderían al contexto de la lesión personal, ¿no es cierto? Otra lesión traumática en la piel, la equimosis, que es muy frecuente, ¿no es cierto? La equimosis, vamos a ver cuáles son las alteraciones fisiopatológicas que ocurren en la equimosis, ¿no es cierto? ¿Qué otra lesión? Tenemos las lesiones que afectan la epidermis o la dermis, que se llaman lesiones contusas. Eso lo veremos con más detalle cuando estemos mirando cada uno en el examen clínico, ¿no es cierto?
Entonces, las lesiones contusas en la piel tenemos la abrasión y la escoriación. ¿Cierto? La abrasión, que se define como un despulimiento de la epidermis, y la escoriación es cuando se afecta la dermis. Y por esa razón, como hay afectación de la dermis, pues el organismo responde con la gran producción de fibrina, ¿no es cierto?, para formar una costra hemática, que es la que va a cubrir ese descubrimiento que tenemos en la dermis, ¿no? La lesión en la dermis. ¿Qué otras lesiones tenemos en la piel? Que afectan la piel, pues las más frecuentes, heridas también, ¿no es cierto? Las heridas son muy frecuentes. Ya hablamos de escoriaciones, las heridas, las quemaduras también, ¿no es cierto? Son lesiones a nivel de la piel. Y así cualquier otra alteración. Las faneras también se consideran como partes del cuerpo en las que se puede producir una lesión personal. Claro que sí, ¿no? Las faneras saben que son las partes naturales del cuerpo que se adhieren naturalmente, ¿no?, al cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos como faneras? El cabello, las cejas, la barba, el bigote, el vello púbico, el vello axilar, todo eso, las uñas, ¿no es cierto? De tal manera, cuando a una persona le produce una lesión en una fanera, pues comete un delito de lesiones personales. Si una persona estando en estado de embriaguez, por ejemplo, le rasuran las cejas, ¿cierto? Está rasurando las faneras, que son partes naturales del cuerpo. ¿Es una lesión personal? Claro que sí, ¿no es cierto? Comete un delito de lesiones. Si a una persona le recortan el cabello, ¿no es cierto?, es un delito de lesiones personales, sin su consentimiento, obviamente, ¿no es cierto? Esa es la situación que se produce, es decir, que se vulnere el derecho a la integridad personal que tenemos nosotros, ¿no? Es que, claro, en las uñas, ¿no?, se producen alteraciones traumáticas en las uñas, pues también, ¿no es cierto?, entra dentro del contexto de lesión personal, pero no puede ir una señora pues a decir, mire, vengo a denunciar a esta manicurista que le pedí que me hicieran las uñas, que me pintara, y vea cómo me dejó de feo eso, ¿cierto? Eso no es un delito de lesiones. No está produciendo ninguna alteración traumática, ninguna acción traumática, sino que simplemente es una modificación estética, ¿no es cierto?, que se hace, ¿no? No es un delito, ¿no? Lo mismo la del cabello, no lo puede denunciar pues con un delito de lesiones a la peluquera, porque mire, le cortó el cabello y mire cómo le dejó de feo, o le cortó muy alto, ¿no es cierto? En fin, eso no es, ¿no es cierto? Después ya hizo un contrato, es una relación civil, ¿no es cierto? Es la contratación que se denomine ya, pero no es un delito de lesiones, ¿no es cierto? Solo cuando se haga en contra de la voluntad, que usted esté dormido y le corten el cabello, ahí sí, ¿no es cierto?, porque usted no asistió ni pidió su consentimiento. Bueno, quedamos ahí, ¿no es cierto? La primera parte del concepto dice daño en el cuerpo, o sea, incluida la piel y las faneras. Órganos internos también, claro que sí, ¿no es cierto? Una patada, los traumas cerrados, por ejemplo, de tórax, abdomen, pueden producir estallidos hepáticos, renales, ¿no es cierto?, pulmonares, cardíacos, ¿no? Y es una lesión personal, ¿no es cierto? Pues si no se produce el desenlace fatal de la muerte, ¿no es cierto?, que mencionábamos al principio del concepto de lo que es la lesión personal. También hablamos que en el concepto que dice es daño del cuerpo o en la salud física o mental de un individuo, ¿cierto? Daño en la salud física, ¿a qué se hace referencia? Pues una alteración fisiopatológica, ¿no es cierto?, en el funcionamiento orgánico normal de cualquier tipo de sistema, ¿no es cierto?, o aparato, que sea consecuencia de una lesión externa. Por ejemplo, si le dan un alimento intencionalmente, ¿no es cierto?, un alimento contaminado, usted no ha escuchado las contaminaciones con estos niños, ¿no es cierto?, que se presentan por el PAI, ¿no?, los alimentos, el programa de alimentación institucional que tienen los colegios estatales, ¿no es cierto? Entonces, les dan alimentos contaminados, se produce una alteración en el funcionamiento normal, producen gastroenteritis, vómito, diarrea. ¿Es una lesión personal? Claro que sí, ¿no es cierto? Que se entra el fiscal a investigar, ¿cierto?, si hubo intención, ¿no es cierto?, o no hubo intención, para que califique si es una lesión personal culposa o una lesión dolosa. Saben que el dolo en materia penal, ¿no?, los delitos dolosos son los que se producen con intención de generar el daño, ¿cierto? En cambio, los culposos se produce el daño pero sin intención. Entonces el daño se produce por falta de previsión de un hecho que es previsible. Por ejemplo, conducir un vehículo en una carretera que esté lloviendo, ¿no es cierto?, y conducir a 100 kilómetros por hora.
pues el conductor tiene que prever, que precaver si hay algún incidente, ¿no es cierto? Y tiene que frenar, el carro se le va a resbalar con la lluvia, ¿cierto? Y en esas condiciones vaya a atropellar a alguien, pues dirá, bueno, yo no tuve la intención de golpearlo ni lesionarlo, pero pues lo lesionó finalmente, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones dirá es una lesión, un accidente o una lesión personal culposa, ¿no es cierto? Bueno. Daño en la salud mental también, ¿no es cierto? Si hay afectación de la salud mental de una persona, también se puede producir el delito de lesión personal. ¿A qué se refiere la salud mental? Existen alteraciones, generalmente son síntomas depresivos que ocurren en las personas, ¿no es cierto? Que son sometidas, por ejemplo, a extorsiones, a chantajes, ¿no es cierto? O a secuestros, que además del delito de secuestro también se ven abocados a un delito de lesiones personales, ¿cierto? ¿Por qué razón? Pues precisamente por esa presión psicológica a la que se ven sometidos cuando son chantajeados, extorsionados, ¿no es cierto? Puede producir una alteración mental, ¿no es cierto? Generalmente de estado depresivo, que conlleva precisamente a ese delito de lesión personal, ¿no? Entonces tenemos la primera parte, ¿no? del concepto, que es la lesión personal es un daño en el cuerpo o en la salud física o mental de una persona, ¿cierto? Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora, ¿qué más dice? Si volvemos al concepto anterior, dice que esa lesión es producida por un agente agresor externo, ¿no es cierto? ¿No? Dice, concepto, daño en el cuerpo o la salud física o mental de una persona, causada por un agente agresor externo, dice, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos del agente agresor externo, ¿a qué nos referimos? Que la persona que cometa ese delito tiene que ser una persona, ¿no es cierto?, que sea sujeto de acción penal. Pues la víctima tiene que ser una persona también, ¿no es cierto?, para el delito de lesiones personales, ¿no? El delito de lesiones no se comete contra un perro, contra una vaca, no se comete. Esto es otro delito diferente, que es el maltrato animal, que se llama en el Código Penal, ¿no es cierto?, que se introdujo recientemente como delito, el maltrato animal. Pero el delito de lesiones personales aplica solamente para víctimas, seres humanos. Y la víctima sí es independiente de la edad, ¿no es cierto? Desde un recién nacido hasta un adulto, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser víctima de lesiones personales, ¿de acuerdo? Ahora sí, el agresor. ¿Quién es el agresor? Tiene que ser una persona sujeto de acción penal. ¿Y quiénes son las personas sujetos de acción penal en Colombia? Ya hemos dicho, los hombres o mujeres mayores de 14 años de edad, ¿no es cierto? Que es lo que contempla el Código en relación con la responsabilidad penal de adolescentes y menores, ¿no es cierto? En la Ley de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del año 2006, estableció un sistema de responsabilidad penal para adolescentes y menores, que son los mayores de 14 años y menores de 18, a quienes se les aplica una jurisdicción especial, ¿no es cierto?, con un fiscal especial de menores y los juzga un juez también de menores especial, ¿no es cierto?, solamente para las personas de esa edad que pueden cometer delitos, ¿cierto? ¿Los menores de 14 años pueden cometer delitos en Colombia? No, definitivamente no, ¿cierto? Entonces, un niño de 13 años que coja un palo, un garrote y le pegue a una persona, a un adulto, un palazo, un garrotazo en el brazo y le produce una fractura del radio, ¿hay una lesión personal ahí? Médicamente, claro que sí, ¿no? Que no es un daño en el cuerpo, en la salud física, mental del individuo, ¿no es cierto? Pero hay un delito. No, no hay un delito porque falta una parte para configurar el delito, ¿cierto? Primero, ¿cuáles partes para configurar el delito? Primero, que se presente la lesión, que sí la tiene, ¿no es cierto? Y segundo, que el agresor sea un sujeto de acción penal. Como es un niño de 13 años el que le pegó, pues no hay delito, ¿no es cierto? El fiscal no lo puede investigar. Entonces, ¿qué ocurre con ese caso? Pues tienen que reportar el caso al ICBF, ¿no es cierto?, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es el ente encargado en Colombia de velar por la protección de los menores, ¿cierto? Pues queda en custodia del ICBF, este menor. Pero no investiga el fiscal y un juez tampoco lo juzga, ni le van a poner una sanción de cárcel, de prisión, nada de eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es menor de 14 años, no es sujeto de acción penal, ¿no es cierto? Pues queda claro, ¿no es cierto?
Entonces el agente agresor externo tiene que ser sujeto de acción penal. Y además tiene que ser una persona, ¿no es cierto? Pero si va usted que tiene su perro en la casa, su mascota, ¿no es cierto? Va en la calle y el perro se le suelta, ¿no es cierto? Y va y a la cuadra y muerde a una persona. ¿Es un delito de lesiones personales? Pues tenemos la herida, ¿no es cierto?, de la mordedura que le produjo el perro, sí, ahí tenemos la primera parte, ¿no es cierto? ¿Hay una lesión personal médicamente? Sí, hay una lesión personal desde el punto de vista médico. ¿Pero se configura un delito de lesiones personales? Pues para el delito, la primera parte de la lesión sí está, ¿no es cierto? Y la segunda parte, el sujeto activo de la conducta, ¿es una persona? No, es un animal. Entonces, obviamente, no habrá delito de lesiones personales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el fiscal no puede investigar al perro, ni al perro tampoco se lo puede meter a la cárcel. Entonces diremos, pero el dueño tiene que responder. Claro que sí, el dueño responde, pero no penalmente, sino civilmente, ¿cierto? Desde el punto de vista civil, él tiene que responder por los daños y perjuicios causados a la víctima, a la que el perro suyo lo mordió, ¿cierto? Pero no es un proceso penal, la fiscalía no interviene en esos casos. Entonces, la víctima va y lo demanda ante un juzgado civil al dueño del perro para que le pague los daños y perjuicios, ¿no es cierto? Que ahí incluye, pues eso es en dinero únicamente, ¿no? Incluyen el lucro cesante, el daño emergente, el daño material, el daño moral, el daño fisiológico, todo eso, ¿cierto? Eso lo trae el juez. Y le dirá, sí, usted tiene derecho a que el dueño del perro le pague, por decir algún millón de pesos. Bueno, listo, ¿no? Pero es un proceso civil, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, no establece un delito, ¿no es cierto? Entonces, agente agresor externo tiene que ser un sujeto de acción penal. Si usted está caminando por un andén, ¿no es cierto?, tranquilamente, y arriba, en el tercer piso de la terraza de la casa, hay una matera, y repentinamente se cae esa matera, o por la fuerza del viento se cayó y le golpeó en la cabeza y le pegó una herida. ¿Hay un delito de lesión personal? No, no hay delito, porque no hay sujeto activo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Responsabilidad civil del dueño de la casa, claro, porque nosotros las personas que tenemos propiedades privadas y elementos propios, ¿no es cierto?, muebles o inmuebles, tenemos la obligación de brindar, de prestar todos los elementos de protección para evitar que lo que tenemos produzca un daño a un tercero. Y si produce un daño a un tercero, pues tenemos que responder civilmente por eso, ¿cierto?, por ese daño. Entonces a mí me pueden demandar por dueño de la casa por no haber puesto cuidado en esa matera que estaba al filo de la terraza y se cayó y lo golpeó. No, pues, ¿qué culpa tengo? No, usted tiene culpa porque usted es el dueño de su casa. Usted es el responsable de la seguridad que brinde a los terceros, ¿no es cierto?, a los transeúntes, ¿no? Pero eso es un proceso civil diferente, ¿no? Aquí estamos hablando del tema del derecho penal. Entonces queda claro, ¿no es cierto?, que tiene que ser un agente agresor externo. Si volvemos al concepto de lo que es la lesión personal, aquí vemos el concepto, decimos, ¿no es cierto? Bueno, pues es otra. Bueno, y tal vez sí es. Esta problema, ¿no? Entonces ya hemos establecido con claridad el concepto de daño en el cuerpo, en la salud física o mental de una persona, ya lo definimos, causada por un agente agresor externo, ya lo acabamos de revisar, ¿no es cierto? Dice, utilizando instrumentos mecánicos, físicos, químicos, biológicos o psicológicos, dice, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es una lesión personal, ¿no? Entonces, en estas condiciones, entramos, es decir, que el agresor tiene que utilizar instrumentos mecánicos, físicos, químicos, biológicos o psicológicos para que produzca una lesión traumática, ¿no es cierto?, en la persona, ¿no?, en su cuerpo, en la piel o en las maneras o en la salud mental, ¿no es cierto?, de la persona. Entonces entramos en lo que se llama la clasificación forense de armas, ¿no? La clasificación forense de armas es una clasificación desde el punto de vista médico que nos permite establecer, según las características que tengamos de la lesión, cuál es el elemento que produjo una lesión determinada, cuál es el mecanismo traumático de la lesión, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, los elementos, los mecanismos se clasifican en mecánicos,
físicos, químicos, biológicos o psicológicos. Entonces miremos a qué se refiere esa clasificación forense de armas que la vemos aquí, ¿no? Entonces, elementos mecánicos. ¿Cuáles elementos mecánicos producen lesión traumática? Entonces tenemos esta clasificación, que son 6 elementos mecánicos que producen lesiones traumáticas. Primero, las armas cortantes, ¿no es cierto? Más adelante miraremos características propias de las armas, ¿no es cierto?, que le permiten a usted como médico o como médica establecer que esa lesión es producida con un arma cortante. Armas cortantes son las armas que tienen un filo muy agudo, por ejemplo un bisturí, lo que utilizan en cirugía, ¿cierto? Tiene un filo muy agudo. Entonces, esas armas van a producir una lesión característica, típica, que es una herida, ¿cierto? Es una herida, y esa herida tiene unas características especiales. Como es un filo tan agudo, la herida del arma cortante es una herida con bordes nítidos, bien definidos. Usted no tiene que hacer mucha fuerza para hacer una herida quirúrgica con un bisturí, ¿cierto? Y la herida es nítida, no tiene que volver a pasar 2 veces por el mismo sitio para producir la solución de continuidad en la piel, ¿cierto? Para abrir la piel no tiene que hacer eso, sino con una sola pasada que le da el bisturí es suficiente por el filo tan agudo que tiene. Es una herida con bordes nítidos, bien definidos, paralelos, y es una herida que es amplia en longitud, porque abarca toda la longitud de la hoja del bisturí, ¿no es cierto? Pero es pequeña en profundidad, es corta en profundidad. Entonces miraremos ejemplos, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, ejemplos de armas cortantes. Otro grupo de armas mecánicas son las punzantes. Armas punzantes son aquellas armas que se caracterizan por ser alargadas y con una punta muy aguda. Son muy delgadas, alargadas y con punta aguda. Por ejemplo, las agujas, los clavos, ¿no es cierto? Una lesna, ¿no?, que son muy delgadas. Un alambre que le hayan hecho punta, ¿no es cierto?, que le saquen punta. Eso es un arma punzante, ¿no es cierto? Y la lesión que produce es característica también, ¿no es cierto? La arma punzante produce una herida también porque abre la piel. Acuérdense que el concepto de herida es una solución de continuidad en la piel, ¿no es cierto? Entonces, abre la piel, pero como es ese instrumento, esta arma punzante es delgada, ¿no es cierto? Entonces, la herida que produce es una herida puntiforme. Es un punto únicamente, ¿no es cierto? Es puntiforme, ¿no? Es decir, es muy corta en longitud, pero es amplia en profundidad, porque perfora completamente, ¿no es cierto? Una lesna, ¿no es cierto?, perfora, puede producir perforación abdominal, cardíaca, pulmonar, ¿no es cierto? Una aguja, ¿no? Es un arma punzante, ¿no es cierto? Otro tipo de armas combinan las dos anteriores, se llaman cortopunzantes. Combinan el corte de las armas cortantes y el punzón de las punzantes. El arma cortopunzante también se llama arma blanca, ¿no es cierto?, en general. Y armas cortopunzantes, pues tenemos en general los cuchillos, ¿no es cierto? Son los cuchillos. Discúlpenme un segundo, por favor, de contestar. Disculpas, pero saben que las llamadas de los médicos rurales son una urgencia médico-legal, ¿no es cierto? Bueno, entonces seguimos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, armas cortopunzantes son los cuchillos, ¿no es cierto?, que utilizamos muy frecuentes en nuestro medio para producir lesiones. Y el cuchillo también, por las características dinámicas que tiene el cuchillo, ¿no es cierto?, pues produce una lesión típica. La lesión típica es una herida ovalada, ¿no es cierto? Vamos a explicar cómo es la dinámica de la herida del arma cortopunzante, que usted la va a poder definir claramente cuando observe una lesión de esa naturaleza. Otro grupo de armas mecánicas son los contundentes, ¿no? Estos son también muy frecuentemente utilizados.
Un elemento contundente es un elemento que tiene masa y volumen, es decir, que tiene peso y tiene tamaño. Entonces, ¿qué elementos contundentes habrán? Pues cualquiera que tenga peso y tamaño. Entonces, el puño, la cabeza, el pie, un zapato, un celular, un palo, ¿no es cierto? Un computador, lo que se les ocurre, una piedra, ¿no es cierto? Cualquiera de los elementos que tienen masa y volumen es un elemento contundente. Y la característica para producir lesión traumática es que a ese elemento contundente hay que imprimirle fuerza y velocidad para que produzca lesiones. Si usted no le imprime fuerza ni velocidad, pues no le produce ninguna lesión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cachetada, ¿no es cierto? Así, sin fuerza ni velocidad, pues no va a producir nada absolutamente, ¿no es cierto? No produce lesión. En cambio, una cachetada con la suficiente fuerza y velocidad que va a producir la lesión más leve, va a producir vasodilatación, ¿no es cierto? Hace contacto directo con los capilares, vasodilatación, y se produce el eritema traumático, ¿no es cierto? La lesión más leve. Si se le imprime más fuerza y velocidad, ¿qué va a producir? Extravasación de líquido intravascular, entonces va a formar un edema. ¿Cierto? Si usted le produce más fuerza y velocidad a ese elemento contundente, pues va a producir ruptura de los capilares, ¿no es cierto? Arteriales y venosos que se encuentran en la capa papilar de la dermis. Y la sangre se va a extravasar y va a producir como lesión típica una equimosis, ¿no es cierto? Entonces usted ve, examina a una víctima de lesión y le ve una equimosis y dice, a este señor le dieron con un elemento contundente, ¿no es cierto? No puede decir, no, que me dieron con un cuchillo. No, pues un cuchillo produce una herida, ¿no es cierto? Y lo que estoy viendo es una equimosis. Y la equimosis no es producida por un cuchillo. A no ser que le hayan dado con el mango, pues del cuchillo, ¿no es cierto? Que es un elemento contundente también, ¿no? O que le den con plan de peinilla, como dicen, de machete, ¿no es cierto? No con el filo, sino con el plan. También puede producir una lesión contundente, ¿no es cierto? Entonces queda claro, ¿no es cierto? Lo que más utilizan contundentes son los puños y las patadas, ¿no es cierto? Que suelen frecuentemente. Entonces van a ver ustedes eritemas, edemas, equimosis, abrasiones, escoriaciones, ¿no es cierto? Todo eso. Los elementos contundentes producen lesiones por dos mecanismos fisiopatológicos diferentes. El primer mecanismo fisiopatológico es cuando hay contacto directo del elemento contundente sobre la piel de la víctima. Es decir, que el elemento contundente viaja, se desplaza en el aire a hacer contacto con la víctima con la suficiente fuerza y velocidad. Un vehículo es un elemento contundente, viaja con fuerza y velocidad, atropella a alguien y le produce fractura, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un elemento que se desplaza. El primer mecanismo fisiopatológico de lesión traumática es por el contacto directo entre el elemento contundente contra la piel de la víctima, ¿no es cierto? Y ahí encontramos también edema, eritema, equimosis, abrasiones, escoriaciones, todas las fracturas, ¿no es cierto? En los casos más graves, ruptura de órganos internos, estallido de órganos internos, puede producir eso. Y el segundo mecanismo fisiopatológico bien importante de los elementos contundentes es la fricción. Y en la fricción que se produce, los elementos contundentes no son móviles, no se desplazan en el aire, ¿no es cierto?, hacer contacto con la víctima, sino que ese elemento contundente es fijo. Entonces, por ejemplo, el piso, la pared, son elementos contundentes, ¿no es cierto? Es que pasa, la víctima es arrastrada con el piso, ¿no es cierto?, por el piso, y le produce una lesión traumática. Entonces, en la fricción, las lesiones traumáticas características son la abrasión y la escoriación, ¿no es cierto?, que miraremos más adelante, la fisiopatología, por qué se produce y cuáles son las características, ¿no es cierto? Entonces, una escoriación es típica. Y lo han visto ustedes en los accidentes de frente de motociclistas, por ejemplo, ¿cierto?, que es muy frecuente. Se cae el motociclista y por la velocidad que lleva el vehículo, la moto, pues se arrastra, sigue arrastrándose, ¿cierto? Y en el arrastre, ¿qué hace? Fricción de la piel contra el piso, que es un elemento contundente. Entonces, ¿qué lesión va a encontrar usted? Las lesiones típicas, ¿no es cierto? Una lesión típica que es la escoriación, ¿no? Una lesión de arrastre. Eso lo vamos a ver entonces con los elementos. Otro grupo de elementos mecánicos son los cortocontundentes, es decir, son elementos que tienen corte y que para producir la lesión, la herida, el corte produce herida, ¿no es cierto?
hay que imprimirle fuerza y velocidad, porque es contundente. Pues, ¿cuáles son los ejemplos de contundentes? Pues el machete, ¿no es cierto? Es lo más relevante, ¿no es cierto? Y más frecuente. Una hacha. El pico de botella es corto contundente. Una mordedura. La mordedura humana es corto contundente, ¿no es cierto? La mordedura produce corte, claro, los dientes incisivos, ¿no? Centrales y laterales, superiores y inferiores, están diseñados para producir corte, precisamente, ¿no es cierto? El corte, usted ve una mordedura humana, usted puede observar las heridas que son puntiformes que dejan los incisivos, ¿no es cierto?, superiores e inferiores, ¿no? Y alrededor, si la equimosis, porque los demás dientes que son de compresión, ¿no es cierto?, son contundentes para producir una equimosis, no producir herida, ¿no? Entonces, otro grupo. Y el último grupo son los proyectiles de arma de fuego, que también producen lesiones características, ¿no es cierto? Vamos a revisar el orificio de entrada, las características del orificio de entrada, los orificios de salida que tienen características también, ¿no? Y hoy vamos a ver orificios típicos, que son los que tendrían que revisar ustedes, ¿no es cierto? De orificios de entrada típicos y orificios de salida típicos, que tienen características propias que a usted le permiten diferenciar adecuadamente si se trata de un orificio de entrada o uno de salida, ¿no es cierto? Entonces, las características propias de la entrada, los bordes invertidos, el anillo de contusión, vamos a ver, ¿no es cierto? Todo eso. Según la distancia del disparo, vamos a ver si hay ahumamiento, si hay tatuaje, ¿no es cierto?, del disparo. Entonces, todas esas son características que le permiten a usted diferenciar una lesión, una herida por proyectil de arma de fuego, ¿cierto? Entonces, mire usted, cuando hace un examen de lesiones, examina a una víctima y le observa, ¿no es cierto?, en el examen físico, le observa una lesión traumática, usted está en la capacidad de establecer cuál es el mecanismo traumático de esa lesión. Pues se encuentra, decíamos, una escoriación, dice, ese es un mecanismo de fricción, ¿no es cierto? Se encuentra una quimosis, es un elemento contundente. Una herida abierta, redondeada, con bordes evertidos, sin ahumamiento ni tatuaje, ni anillo de contusión, te dice, ese es un orificio de salida del proyectil de arma de fuego, ¿cierto? Perfectamente, eso es lo que tiene que estar en capacidad usted de definir cuáles son los mecanismos causales de la lesión. Entonces, esos son los más frecuentes, ¿no es cierto?, los elementos mecánicos. Hay otro grupo de armas o elementos o mecanismos que producen también lesiones personales, lesiones traumáticas, que son los elementos físicos. Elementos físicos son el calor y el frío, ¿cierto? ¿Y qué lesión van a producir esos elementos? Pues las quemaduras, ¿no es cierto? ¿Hay quemaduras por frío? Claro, que son muy eventuales, pues sí, ¿no es cierto? Pero también hay quemaduras por calor, ¿no? El calor produce quemaduras también, entonces le ponen ahí una mecha, ¿no es cierto? En fin, entonces pueden producir esa lesión traumática. Otro grupo de elementos que producen lesiones son los químicos, ¿no? Elementos químicos, y ahí tenemos los ácidos, los álcalis, los tóxicos, ¿no es cierto? Ácidos y álcalis que producen, pues, quemaduras, ¿no? Pues, característicamente presencia de quemaduras secundarias, lo que se utiliza en nuestro medio, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, que producen quemaduras, y lo hacen en forma intencional, ¿no?, para precisamente producir deformidades estéticas, ¿no es cierto?, desfiguraciones estéticas en la víctima, ¿no? Y por esa razón el Código Penal aumentó las sanciones, ¿no es cierto?, fue más drástico la sanción penal para las quemaduras, ¿no? Quemaduras, pues, intencionales, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso. Tóxicos, cualquier sustancia tóxica que le dieron un veneno y no se murió, pues una lesión personal, ¿no es cierto? Y además calificaría otro delito, que es la tentativa de homicidio, que lo veremos ahora enseguida. Elementos biológicos que pueden producir lesiones. También hay, claro, ¿no es cierto?, virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿no?, cualquiera de ellos, que le den a usted pues un alimento contaminado y produzca lesión, produzca una disentería mediana, por ejemplo, que es una lesión personal, si hace intencional, no sé. Animales que también pueden producir lesiones, claro que sí, no hablábamos de los perros, por ejemplo, ¿no?
Si su perro se salió de la casa y mordió más adelante a un señor, usted no tiene responsabilidad penal, ¿no es cierto?, para él. Tiene responsabilidad civil, sí, tiene que responderle al señor por los daños que le produjo. Pero si usted va con su perro y usted asusa a su perro para que muerda a otra persona, ahí sí es un delito. Y es intencional, está poniendo una lesión personal intencional, porque usa ese animal para que muerda a otra persona, ¿no? Y lo estás usando para que la muerda, ¿no es cierto? Eso entonces se configuraría el delito de lesión personal cuando utiliza animales, ¿no es cierto? Y el último grupo de elementos son los elementos psicológicos, que si bien es cierto, usted cuando dice elementos psicológicos no son elementos tangibles, es decir, usted no los puede ver, ¿no es cierto? No se pueden ver, psicológicos no se pueden. Pero si consideran que son mecanismos o elementos causantes de lesiones personales, en la medida en que afectan la salud mental de una persona, de una víctima, ¿no? Pues aquí hablábamos en principio de la extorsión, el chantaje, víctimas de secuestro, víctimas de violencia sexual, ¿no es cierto?, que afectan el estado emocional, que son lesiones, alteraciones en la salud mental de las personas producidos por elementos psicológicos, que no son tangibles, no dejan una huella en la piel, ¿no es cierto?, sino que dejan una alteración en la salud mental de la persona. Ya dijimos que lesión personal no solamente es lesión en la piel o en las faneras, ¿no es cierto?, también es un daño en la salud mental de una persona, consolida una lesión personal. Listo, tenemos claro, ¿no es cierto?, el concepto de las lesiones personales. Bueno, ¿qué más decíamos al final de la lesión en el concepto inicial? En este, ¿no? Aquí en este concepto decíamos bien: daño en el cuerpo, en la salud física o mental de una persona, causada por un agente agresor externo, utilizando instrumentos mecánicos, físicos, químicos, y lo último dice, sin que se produzca la muerte del ofendido. Eso es pues muy claro, ¿no es cierto? Si se produce la muerte del ofendido, pues estamos frente a otro delito que se llama homicidio, ¿no es cierto? Es diferente. Aquí entre estos dos, entre el delito de lesiones y el delito de homicidio, hay un delito intermedio que nosotros también le ayudamos muchísimo al fiscal para que determine ese delito. No es lesión ni es homicidio, entonces el delito se llama tentativa de homicidio. La tentativa de homicidio, ¿qué es? Es una lesión traumática, ¿no es cierto?, producida a una víctima, que esa lesión es idónea para producir la muerte, pero que la muerte, el resultado final de la muerte, no se produce por una circunstancia o una condición ajena o externa al victimario. Entonces una persona coge y le pega una pelea, le pega una puñalada en el tórax a otro, ¿cierto? Sería penetrante en tórax, perforación pleural, perforación pulmonar y hemotórax masivo, ¿cierto? Un hemotórax. ¿Qué hace? Lo llevan al hospital inmediatamente, ya le ponen, se le hace la costomía, ¿no es cierto? Usted, allá como interno que va a hacer, y bien curioso, coge ahí mismo tubo de tórax, ¿cierto? Tubo de tórax, la radiografía está bien ubicado y listo, ¿no es cierto? Entonces hospitalizaron, tienen 3 días, usted está verificando, ¿no es cierto?, el drenaje del hemotórax, ya le hace una revisión al tercer día que ya se ha desaparecido o se ha reducido, ¿no es cierto?, el hemotórax, y ya se lo quita y salido. ¿Se murió el señor? No, no se murió. ¿Pero por qué no se murió? Por la atención oportuna y adecuada que se le prodigó en el hospital. Es una circunstancia ajena a la voluntad del agresor. El agresor le pegó una puñalada y esa herida que perforó el pulmón y produjo un hemotórax es idónea para producir la muerte, claro, ¿cierto? Si no le hacen tratamiento médico, esa persona se muere por un choque hipovolémico, ¿cierto? Entonces mire que la intención de esta agente sí es producir la muerte ahí en ese caso, ¿cierto? Porque la selección es idónea para producir la muerte. Pero no se produjo por la atención médica que se le prodigó. Entonces esto se llama tentativa de homicidio, ¿no es cierto? En este caso, cuando hay lesiones traumáticas, nosotros y ustedes le ayudan mucho al fiscal definiendo eso. Hay que definirle si la lesión que usted está examinando puso en riesgo inminente la vida de esa persona y que la muerte no se produjo por la actuación oportuna de los médicos tratantes, ¿no es cierto?
Entonces el fiscal dirá, esto no es una lesión simplemente, sino que es una tentativa de homicidio. Y la tentativa de homicidio es un delito mayor que la lesión personal. Y tiene una sentencia mucho mayor, tiene muchos más años de prisión que la lesión personal, ¿no es cierto? Es mucho más grave la tentativa de homicidio, ¿no? Entonces nosotros le ayudamos con qué para tentativa de homicidio, estableciéndole si la lesión traumática que usted examina puso en riesgo la vida de la persona o no. Simplemente eso, es decir, ese es el elemento objetivo para que el fiscal defina si está frente a una posible tentativa. Para la tentativa no solamente es describir la lesión traumática y el riesgo que puso la vida de la persona, ¿cierto? Sino que el fiscal también examina la intencionalidad, que decíamos siempre, ¿no? Examina la voluntad del agresor. Pues con esa puñalada él tenía intención de matarlo, pues tendrá otros medios para verificarlo, ¿no? Primero voy a interrogarlo. ¿Usted con esa puñalada que le pegó quería matarlo o qué? Dice, no, yo quería asustarlo únicamente. ¿Cómo lo va a asustar si le pegó la puñalada y le perforó el pulmón? ¿No? Si no lo hubiera atendido en el hospital rápidamente, se moría ese señor y ahí es un homicidio grave para usted, ¿no? Esa intencionalidad la define el fiscal y tiene que mirar cuáles son los actos previos que llaman, ¿no es cierto?, actos introductorios, toda una serie de situaciones jurídicas que examina el fiscal para poder determinar. Pero nosotros, como digo, le ayudamos muchísimo en eso, ¿no? Señor fiscal, esta herida penetrante en el abdomen puso en riesgo la vida de esta persona, que si bien no perforó ninguna víscera hueca, ni ninguna víscera parenquimatosa, sí lo puso en riesgo porque puso en contacto, ¿no es cierto?, una comunicación entre el medio externo con el medio interno. Y la cavidad abdominal es una cavidad completamente aséptica. Y si hay una comunicación, ¿cierto?, interna en la cavidad abdominal, el riesgo de una infección de la cavidad abdominal es muy alto y se puede producir una peritonitis. Y si no hay tratamiento médico, la peritonitis puede ser una septicemia y con la septicemia se muere el choque séptico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación. Entonces, eso es lo que trabajamos y verificamos en estos casos, ¿cierto? Entonces, queda claro, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cuál es el concepto de la lesión personal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a examinar nosotros y ustedes? Vamos a examinar lesiones traumáticas en las víctimas, ¿no es cierto? No vamos a determinar intencionalidad. De eso nada tenemos que ver. Nosotros, el examen médico legal es evidentemente objetivo. Usted tiene que escribir lo que a usted le conste, lo que usted vea únicamente en la víctima, ¿no es cierto? Hace un análisis y un interrogatorio y después procede al examen físico, ¿no es cierto? Para establecer qué lesiones traumáticas tiene la persona, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí, como usted va a trabajar en una IPS, ¿no es cierto? ¿Sí están viendo esta diapositiva que dice atención en IPS de personas lesionadas? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ok, bueno, pues bien. Cuando usted está en una IPS, ¿no? Acuérdense que hemos dicho que médicos forenses en Colombia estamos distribuidos en dos entidades diferentes, en dos grupos diferentes, ¿cierto? Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, como nosotros, como yo, ¿no es cierto? Trabajamos en el Instituto de Medicina Legal, que tiene una dependencia del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Y nuestra labor es solamente pericial. Nosotros examinamos solamente víctimas. Nosotros aquí no atendemos enfermos, no tenemos pacientes, no formulamos medicamentos nosotros aquí, ¿no es cierto? Para nada. En cambio, el otro grupo grande son ustedes que van a ser médicos, ¿no es cierto? Médicos asistenciales en salud que trabajan en las instituciones, en los hospitales. El Instituto de Medicina Legal no es un hospital, no es un centro de salud, ¿no es cierto? Usted va a estar en un centro de salud. Y allá su función relevante, más importante, va a ser la atención de enfermos, de pacientes, ¿no es cierto? Pero también va a tener la función subsidiaria adicional de actuar como perito forense, ¿cierto? Eso lo hemos visto, la ley novena del 52 y todo eso, ¿cierto? Bueno, entonces ahí usted va a actuar como médica forense. Entonces va a estar en una IPS, ¿no es cierto? Entonces aquí dice la diapositiva. La atención en IPS de personas lesionadas, de una víctima de lesión personal, que ya sabemos que es el concepto de lesión, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos opciones, bueno, usted, ¿no es cierto?, cuando ingresa una persona. Dice, primero, ingreso del paciente sin remisión de autoridad judicial. ¿Qué pasó?
estaban celebrando las fiestas ahí el domingo en el parque principal, ¿no es cierto?, del municipio, por allá en Chita, en Saboyá, donde fue, ¿no es cierto? Y ahí estaba en la tarima, estaba Jesse Uribe y estaban tomando cerveza y llegó otro señor y tenga, le pegó su botellazo, ¿no es cierto?, en la cabeza y le abrió la cabeza y sangrado. Entonces, ¿qué pasa? Corre para el centro de salud. Doctora, por favor, ya tenemos un herido para que lo suture. Llegó sin solicitud de ninguna autoridad, ¿no es cierto? Lo llevaron los amigos o llega él solo, ¿cierto? Pues, ¿qué hace usted en ese caso? Llega un lesionado, ¿cierto? Si está lesionado, pues está herido, ¿no? Entonces, usted hace una atención asistencial en salud. Va a ver a un paciente, va a examinar a un enfermo, va a examinar a un herido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace usted allí? ¿Cómo plasma esa atención? Pues en una historia clínica, que es lo que hace usted cuando hace atención asistencial en salud, ¿no es cierto? Hace una historia clínica. Y en la historia clínica, ¿qué describe? ¿Qué registra usted? Primero, pues la anamnesis, obviamente, con la identificación del paciente y todo eso que hace el auxiliar de enfermería, ¿no es cierto? En los centros de salud de nivel 1, donde va a estar usted. Pero usted, ¿qué le corresponde? La anamnesis, interrogarlo. ¿Qué le pasó, señor? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo le hicieron esto? ¿A qué horas? ¿Quién le hizo? ¿No es cierto? ¿Y con qué le hicieron? Ya. Anamnesis. Después de eso, ¿qué hace usted? Un examen físico, ¿no es cierto? Y describe la lesión. Dice, herida abierta en cuero cabelludo, en región temporal izquierda, de aproximadamente 3 centímetros. ¿No? Sin lesión de cráneo, dice Glasgow 15-15, todo eso nota usted, ¿no es cierto? Es historia clínica normal. Y con eso, ¿qué hace usted en la historia clínica? Hace un diagnóstico, ¿cierto? Y enseguida hace un plan de tratamiento, ¿no? Pues eso es lo que consigna usted en su historia clínica de ese lesionado, que llegó sin solicitud de una autoridad, de nadie. Entonces usted no puede hacer una conclusión ahí de incapacidad médico-legal ni de secuelas, de eso nada absolutamente, ¿cierto? Hace su historia clínica común y corriente. Pero si ese herido llega con una solicitud de una autoridad, ¿de quién? Del inspector de policía, del personal municipal, del comandante de la sección de policía, ¿no es cierto? Ya con la solicitud escrita para que, por favor, le dice, señor doctor médico rural del centro de salud de Chiquiza, ¿no es cierto? Por favor, realizar examen de lesiones personales a fulano de tal, quien fue herido en tal fecha, listo. Firma el policía allí, ¿no es cierto? Ahí se tiene ya una solicitud formal de una autoridad para que haga un examen de lesiones personales, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí qué hace usted? ¿Va a hacer historia clínica? ¿Va a hacer atención asistencial en salud? Pues no, ¿no es cierto? Va a hacer es una valoración médico-legal, va a ser una atención forense. Sin embargo, como está herido, ¿no es cierto?, usted hace las dos cosas simultáneamente, es decir, hace su historia clínica y lo más importante es eso, hacer la historia clínica y suturarlo. Y termina la sutura y posteriormente hace el informe pericial médico-legal de lesiones personales, ¿cierto? Usted ahí simultáneamente va a hacer todas las actividades. Primero, lo que le interesa es recuperarle la salud de ese herido, ¿no? No es decir, primero le haga el examen de lesiones y después ya le suturo, no, primero hágale la sutura, primero la salud, ¿no es cierto? Sutura la herida y todo eso lo anota en la historia clínica. Pero como tiene una solicitud de la policía para que le haga un examen de lesiones personales, entonces usted le hace un informe pericial médico-legal de lesiones personales, ¿cierto? Porque ahí está haciendo una atención forense, ¿no? Y el informe pericial médico-legal de lesiones, ¿qué tiene? ¿Cuál es el contenido? Tiene anamnesis, lo mismo que la historia clínica, ¿cierto? Tiene examen físico, lo mismo que la historia clínica, ¿no? Pero aquí ya cambia. En el informe pericial usted no describe el diagnóstico ni el tratamiento. Usted va a escribir una conclusión y la conclusión tiene 3 elementos fundamentales, que es el mecanismo causal, que es el arma con el que fue producida la lesión, ¿no? El elemento con el que se produjo la lesión. Segundo, usted establece una incapacidad médico-legal, que vamos a ver más adelante en qué consiste eso. Y en tercer lugar, usted establece unas secuelas médico-legales. Mire que es diferente la última parte. En el informe pericial de lesiones, usted no establece ni diagnóstico ni tratamiento. Y en la historia clínica, usted no escribe conclusión, mecanismo causal, ni incapacidad ni secuelas. Pues es la diferencia entre los dos, ¿no es cierto? Para que tengan en cuenta.
Que usted los puede hacer los dos simultáneamente, claro, atiende al herido, le hace su historia clínica, ¿cierto? Y simultáneamente le hace aparte un informe pericial de lesiones, que va a tener el análisis que va a hacer lo mismo de la historia clínica. El examen físico va a describir lo mismo de la historia clínica, pero va a ser la conclusión relacionada con el mecanismo causal, la incapacidad médico-legal y las secuelas. Entonces, mire que hay claridad en eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, si le llega sin solicitud, atiéndalo y sutúrelo. Si le llega con solicitud, atiéndalo, sutúrelo y le hace la valoración de lesiones, ¿cierto? Le estamos diciendo. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos para que usted haga un examen de lesiones personales? ¿No? Valoración médico-legal. Hemos dicho insistentemente, ¿no es cierto? Y no me cansaré nunca de decirlo porque eso hay que aprenderlo como sea. Usted cuando va a ser médico, médica rural, va a hacer 3 tipos de informes periciales de clínica, ¿no es cierto? Va a hacer un examen sexológico forense, tiene que hacerlo, sí. Va a hacer un examen de embriaguez, también toca hacerlo, ¿no es cierto? Es obligación, ya dijimos, y un examen de lesiones personales. Son los 3 tipos de exámenes que hace usted en clínica en su medicatura rural, ¿no? Porque no va usted que esté por allá en el Cocuy, no va a remitir a un paciente de lesiones que le pegaron un puño en el ojo morado, ¿no es cierto? No lo va a remitir a medicina legal de Sobatá para que le hagan el examen allá, ¿no es cierto? No es así. Usted tiene la obligación de hacerlo, ¿de acuerdo en eso, no es cierto? Y está en capacidad de hacerlo, pues no es dificultoso. Siempre con la orientación de un forense, hemos dicho, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ¿qué requisito requiere usted, no? Para esos 3 exámenes hemos dicho, mire, para el examen de embriaguez que vimos la vez pasada, ¿usted necesita solicitud de una autoridad? Sí, señor. Obligatoriamente, si le llega sin solicitud, usted no tiene la obligación de hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Quién dice eso? Acuérdense, el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando se trata de investigaciones que adelante el fiscal por el delito de lesiones personales o de sexológicos o otro delito como el homicidio, dice, la policía judicial requerirá el auxilio del perito. Y ese requerimiento de la policía judicial tiene que ser formal. No le puede decir, doctora, llámala por teléfono, doctora, ahí le mando ese lesionado para que me haga un examen de lesiones. No, señor, mándelo por escrito, ¿cierto? Tiene que ser formalizado, porque se tiene que guardar en su carpeta de su centro de salud, tiene que guardar la solicitud de la policía y una copia del informe que usted hizo, ¿no? Porque si más adelante le llaman a una audiencia, pues ya tiene todos los elementos, usted dice, bueno, tengo esto que fue lo que yo registré, ¿no es cierto?, en el examen de lesiones que hice, ¿no? De solicitud escrita, ¿no es cierto? Entonces, para exámenes de lesiones, perdón, necesita solicitud escrita, sí, señora, para eso necesita. Para examen de embriaguez, necesita solicitud escrita, sí, señora. Para examen sexológico, necesita examen de solicitud de autoridad, no, señora, para eso no. ¿Por qué razón no? Porque usted tiene que seguir el lineamiento que establece el Ministerio de Salud en la resolución 459 del 2012, que es el protocolo de atención integral en los hospitales a las víctimas de violencia sexual. Y ahí no le dice que usted tiene que, para atender a una víctima de delito sexual, tiene que tener una solicitud de una autoridad, no. Por el contrario, le dice usted, cuando atiende a una víctima, tiene que reportarle el caso a la policía judicial y a la comisaría de familia cuando sean menores de edad, ¿no es cierto? Es decir, cómo es claro. Entonces, para hacer el examen de lesiones, ¿necesita solicitud escrita a la autoridad? Sí, doctora y doctores, ¿no es cierto? Se necesita necesariamente solicitud de una autoridad. Ahora, la solicitud viene el dualismo con eso, ¿no? Que nos preguntan muchos médicos rurales. La solicitud puede venir con noticia criminal, sí o no, o sin noticia criminal. La noticia criminal, ya hemos hablado con ustedes también, ¿no es cierto? Es un número que aplica o que le asigna, más bien, ¿no es cierto? Es un número que asigna la fiscalía a una investigación de un delito, ¿no? La noticia criminal es para nosotros como el número de la historia clínica, ¿cierto? Podría asimilarse a eso, como la historia clínica. Entonces, la noticia criminal, decíamos, el número que identifica la investigación de un delito. Si usted ingresa, por ejemplo, y usted puede verificar, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes ha interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía, le entregan, ¿no es cierto?, una copia de la denuncia y ahí aparece el número de noticia criminal. Y usted puede ingresar por internet, busca
SPOA, Fiscalía, ¿no es cierto? Y ahí le aparece, le dice, registre el número de su denuncia. Y usted anota ese número, ¿no es cierto? Y le aparece en qué fiscal se encuentra el caso, ¿no es cierto? Y el estado en que se encuentra la investigación. Si está archivado, si está activo, todo eso, ¿no es cierto? Ustedes son consultas públicas que puede hacer, ¿no? Con ese número de noticia criminal. Ahora bien, ese número de noticia criminal, ¿quién lo asigna? Solamente lo asigna la Fiscalía. La Comisaría de Familia no puede asignar noticia criminal, el inspector de policía no asigna noticia criminal, el comandante de la estación de policía no asigna noticia criminal, la Comisaría de Familia tampoco, el personero tampoco. El único que asigna es la Fiscalía, nada más. Y lo asignan con un sistema que ellos tienen que se llama SPOA. SPOA significa Sistema Penal Oral Acusatorio. Entonces, para ese sistema de SPOA tienen que ellos tener un usuario y una contraseña, ¿cierto? Entonces, con ese usuario y contraseña, pues pueden ingresar. Ahora sí, ¿quién tienen acceso a ese usuario y contraseña? ¿A quién les da usuario y contraseña? Pues a todos los fiscales, ellos tienen usuario y contraseña, ¿no es cierto? A los investigadores del CTI y a los investigadores de la SIGIN. Ellos tienen acceso a ese número. ¿Al personero municipal le dan usuario y contraseña del SPOA? No. A la Comisaría de Familia tampoco. Al personero municipal tampoco. No tienen acceso. Entonces, las solicitudes. ¿Pero el personero le puede solicitar a usted un examen de lesiones? Claro que sí, ¿no es cierto? Porque no es una autoridad. ¿No? ¿El comandante de la estación de policía le puede pedir a usted un examen de lesiones? Claro que sí, porque es una autoridad competente, una autoridad policía judicial, ¿no es cierto? Pueden hacerlo perfectamente. Entonces, la solicitud de ellos, de la Comisaría de Familia, del personero, del inspector, les va a llegar a ustedes sin número de noticia criminal. ¿Y tenemos que aceptar esa solicitud y hacer el examen? Claro que sí. Hay que hacerlo sin noticia criminal, ¿cierto? Necesariamente. Desde el lado derecho, ustedes de la pantalla y la diapositiva ven, ¿no es cierto? ¿Cuáles solicitudes les van a llegar sin número de noticia criminal? Los de la Comisaría de Familia, ¿no es cierto? Que incluye la comisaria, el trabajador social, la psicóloga, miembros de la Policía Nacional, de la estación de policía, el inspector, el personero, el secretario de gobierno con función de inspector de policía, los agentes de tránsito, ¿no es cierto? La policía de tránsito, que nos piden muchas alcoholemias, exámenes de embriaguez, ¿no? Y del mismo alcalde municipal. ¿El alcalde tiene funciones de policía judicial? Sí, señores. Entonces, el alcalde puede enviarle un oficio a usted, doctora Stephanie, por favor, haga un examen de lesiones personales a fulano de tal. Esto hay que atenderlo, claro. ¿Qué es el alcalde? Pues el alcalde tiene funciones de policía judicial en los municipios, ¿no? Puede hacerlo perfectamente. Que el papá del niño que lo golpearon le manda un oficio, doctora Stephanie, por favor, haga un examen de lesiones a mi hijo. ¿Tenemos que atenderlo? No, porque el papá no es ninguna autoridad judicial, ¿no es cierto? Toca decirle, señor, vaya a denunciar eso a la policía y la policía me manda una solicitud y con eso ya lo examinamos al niño, ¿cierto? Si no, no. Estamos ahí, ¿no es cierto? Ahora bien, ese número de noticias criminales es un número que tiene 21 dígitos, ¿no? Ya lo hemos visto con ustedes varios aquí, ¿no es cierto? 21 dígitos. Esos 21 dígitos, decíamos, designan el número de la investigación que adelanta la Fiscalía. Ese número de noticias criminales es bien importante, ¿para qué? Para los procesos de cadena de custodia. ¿Qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es un procedimiento, ¿cierto?, continuo y controlado que se hace con un elemento material probatorio, con una evidencia física, ¿no es cierto?, que permita preservar la capacidad demostrativa de ese elemento. Eso es lo que se llama cadena de custodia, ¿no es cierto?, que preserva la capacidad demostrativa del elemento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La cadena de custodia tiene 4 pasos, ¿no es cierto? Primero, la recolección adecuada de una evidencia. Y decíamos, mire, si usted requiere hacer una alcoholemia, ¿qué muestra tiene que recolectar? Sangre, ¿no es cierto? ¿Y en qué tubo? Tubo tapa gris. Ahí tiene primero recolección adecuada de evidencia. Si usted me recolecta en su lugar una muestra de sangre de tubo tapa roja y le manda aquí para alcoholemia, pues esa no se la puede recibir porque ese no es el tubo adecuado para eso, ¿cierto?
Esa sangre que ya está coagulada no me sirve porque nosotros hacemos alcoholemia en sangre total, no en suero, ¿no? Entonces no se recibe, no se hace. Entonces, primer paso, ¿no? En la cadena de recolección adecuada de evidencia. Segundo paso, el embalaje. Embalar es empacar, ¿no es cierto? Quienes tienen mucha práctica aquí se han dado cuenta que cogemos los tubos y los metemos en una bolsa plástica, ¿no es cierto? Y la cerramos con cinta. El segundo paso, embalaje. Tercer paso, el rótulo. Rótulo es pegarle en la bolsa de papel, ¿no es cierto? Se le pega un rótulo que trae varios datos, entre ellos el número de noticia criminal, ¿no es cierto? Trae el nombre de la persona que se le tomó la muestra, la fecha, el hospital donde se le tomó la muestra, todo eso, ¿cierto? Y ese es el rótulo. El rótulo entonces tiene unas casillas para anotar el número de noticia criminal, que ahí en ese caso sí se necesita, ¿no? Y el cuarto paso de la cadena de custodia es el registro de cadena de custodia, que es otro documento que se diligencia también con los datos de usted como médico o médica que recolectó la evidencia, ¿no es cierto? Ahí anota su nombre, su número de cédula, el cargo que usted tiene y el propósito de esa recolección para análisis, ¿no es cierto? Y tiene su firma. Esos son los 4 pasos de la cadena de custodia. Los 2 documentos de la cadena de custodia, el rótulo y el registro de cadena de custodia, esos obligatoriamente necesitan el número de noticia criminal para que los pueda enviar usted al laboratorio de medicina legal y se los puedan recibir y analizarlos. Si usted manda un elemento material probatorio, una muestra de sangre, de orina, de contenido vaginal, ¿no es cierto? Sin noticia criminal, aquí en medicina legal no se recibe esa muestra, ¿no? Excepto que sea la investigación de un proceso disciplinario, decíamos la vez pasada en embriaguez, ¿no? Manda usted un tubo de sangre para alcoholemia, embalado, rotulado, y en el rótulo no le ponen noticia criminal, entonces le tiene que poner proceso disciplinario. Pues ahí sí se lo recibimos, porque el proceso disciplinario, pues, no tiene el número de noticia criminal porque no es ningún delito que está investigando ningún fiscal, ¿no es cierto? Nos queda claro eso, ¿cierto? Entonces, ese número de noticia criminal, ¿para qué se necesita? Para diligenciar el rótulo y la cadena de custodia de los elementos que van a ser trasladados a medicina legal para ser analizados. Entonces, miren, piensen esto. A una persona que yo voy a examinar, un lesionado, ¿le hago cadena de custodia? No, no es cierto. Yo no lo embalo, no le pongo una bolsa encima pues para guardarlo, ¿no es cierto? No le pongo rótulo, no le hago registro de cadena de custodia, ¿cierto? A una persona que examino no le hago cadena de custodia. Entonces, si yo no le hago cadena de custodia, no le hago rótulo ni registro de cadena de custodia, ¿necesito tener obligatoriamente un número de noticia criminal? No. Entonces, una persona se puede hacer un examen de lesiones personales con una solicitud de una autoridad sin noticia criminal. Perfectamente. Si le llega con noticia criminal, perfecto. No hay problema. Pero si le llega sin noticia criminal, pues no hay problema. Se acepta y se hace la valoración médico-legal de lesiones sin noticia criminal perfectamente, sin ningún problema, ¿cierto? Y como le digo, si la solicitud llega del comandante de la estación de policía, ¿usted le ha pedido noticia criminal? Dijo, no, doctora, pues no, todavía no. Estamos entregando la información a la fiscalía que me corresponde en otro municipio, porque en ese municipio pequeño no hay fiscalía, para que ya asignen la noticia criminal, ¿no? Entonces usted hace el examen de lesiones sin noticia criminal. Pero recuerden eso, ¿cierto? Entonces, ¿hace el examen de embriaguez sin noticia criminal? Sí, decíamos, ¿no es cierto? Usted hace el examen clínico de embriaguez sin noticia criminal. Pero si usted decide tomar una muestra de sangre para alcoholemia, esa ya es una evidencia, un elemento material probatorio que tiene que mandarlo al laboratorio de toxicología de medicina legal. Y a esa muestra de sangre tiene que hacerle cadena de custodia. Entonces ahí sí tiene que decirle al policía, señor policía, mire, le tomo una muestra porque el examen clínico no es concluyente para embriaguez. Le tomo una muestra de sangre que necesito enviar a la medicina legal de Tunja para el laboratorio de toxicología. Entonces, para eso necesito que me consiga la noticia criminal, porque sin eso ya medicina legal no me la recibe. Entonces, ahí sí, para eso sí se requiere obligatoriamente noticia criminal, ¿sí? Pero para examinar a una persona no se requiere noticia criminal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Entonces, les llega solicitud con o sin noticia criminal, se atiende, ¿no es cierto? Bueno, pues esas personas. ¿Quién más a usted le puede pedir un examen de lesiones?
¿La víctima le puede pedir un examen de lesiones? No. Si llega una víctima al centro de salud, está haciendo rural usted, ¿qué le puede hacer? Si le dice, doctora, necesito que me haga el examen de lesiones para ir a denunciar a la fiscalía. Dice, no, yo primero la voy a atender, le voy a hacer una historia clínica. Y ahora sí, váyase a denunciar a la fiscalía, ¿no es cierto?, que la golpearon, ¿no es cierto? Y allá la fiscalía le entrega, o la policía le entrega una solicitud para que yo lo examine. Con esa solicitud viene aquí y ya la examino y le hago el examen de lesiones. Pero la víctima no puede pedir examen de lesiones. ¿Quién más puede pedir examen de lesiones o un examen pericial médico legal? Ya hemos dicho, ¿cierto? Tiene derecho el imputado. ¿Se acuerdan quién es imputado, no es cierto? Es una persona presuntamente responsable de haber cometido un delito que lo llaman a una audiencia de imputación. Un fiscal lo cita a una audiencia de imputación para informarle que se lo va a investigar por un delito de lesiones personales, ¿no es cierto? Entonces, cuando es imputado, él ya puede solicitar exámenes, ¿no es cierto?, periciales médico-legales. Y lo mismo el abogado defensor. El abogado defensor del victimario también puede pedir los exámenes de lesiones también, o de cualquier otro tipo de exámenes. Pero entonces para ellos, para el imputado y para el defensor, ¿qué se les exige? Tienen que allegarle, además de la solicitud que le hacen formalmente, ¿no es cierto, doctora Andrea Caterine, por favor, hacer un examen de lesiones o tal. Entonces, tiene que anexar también una certificación de la fiscalía o del juzgado reconociéndole personería jurídica para actuar como defensor. Es decir, es una certificación que le hace el fiscal o el juez diciendo que el doctor fulano tal, con tarjeta profesional tal, abogado, se reconoció como abogado defensor de tal persona y listo. Pues con eso ya sabemos que es el defensor, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo único que requiere. Pero ellos casi nunca piden, ¿no es cierto? Quien va a pedir el examen de lesiones es la policía, ¿no es cierto? La fiscalía. Entonces queda claro los requisitos para valoraciones médico-legales, ¿no es cierto? No hay ningún inconveniente. Entonces hacemos sin poner ninguna obstrucción, ninguna traba a ellos, ¿no es cierto? Bueno. Finalmente, entonces decíamos, requisitos para exámenes de lesiones personales son dos. Primero, ya dijimos, solicitud escrita de autoridad competente, ¿cierto? O del imputado o del defensor. Y el segundo requisito, ¿cuál es? El consentimiento informado. Pues también un requisito fundamental para ello. Consentimiento informado para todos los casos de lesiones y para todos absolutamente, ¿no es cierto? ¿Quién diligencia el consentimiento informado? Pues dice el médico, médica que va a hacer la valoración, usted, ¿no es cierto? En muchos casos se van a dar cuenta ustedes que les llega una solicitud de la policía solicitando la valoración de lesiones y además les anexan otro documento que se llama consentimiento informado también, ¿no es cierto? Que lo diligencia la policía. Ese consentimiento que es para la policía, ¿no es cierto?, no es útil para la valoración que usted haga. Porque el consentimiento informado que usted hace, ¿qué es? Le explica a la persona, ¿no? Llega el paciente lesionado, se sienta en su consultorio y usted se presenta. Señora, buenos días, me llamo Kelly Carolina Santofimio, yo soy la médica rural del municipio, ¿no es cierto? Le voy a hacer un examen de lesiones personales que pide la policía. Entonces, usted me permite hacer el examen de lesiones. El examen consiste en que primero le hago unas preguntas sobre lo que le ha pasado y después le examino la parte del cuerpo que está afectada. Y con base en eso yo le mando las conclusiones al inspector que está pidiendo el informe. Usted me autoriza a hacer el examen, me permite. Dice, sí, doctor, yo le permito el examen. Entonces, por favor, fírmeme este documento que se llama consentimiento informado, ¿no es cierto? Es un formato que se tiene en medicina legal, que ustedes lo pueden utilizar, cuando sean ruedas los mandaremos para que ustedes lo utilicen, ¿cierto? Consentimiento informado, ¿no? Estamos, ¿no es cierto?, ahí. Bueno, el consentimiento, ¿quién firma el consentimiento? Pues los adultos conscientes, hemos dicho que son los capaces, ¿no? Tienen capacidad, ¿no es cierto?, para contraer obligación. Entonces, él puede autorizar que le haga un examen, ¿no? Adulto consciente. Los exámenes de lesiones personales de los menores de 18 años, ¿ellos pueden firmar consentimiento con los 18 años? No, porque la ley establece que no tienen capacidad para adquirir esa obligación, ¿no es cierto? Los llaman incapaces desde el punto de vista civil, ¿no? Entonces, ¿quién firma el consentimiento para que se examine a un menor de 18 años?
pues ahí están pues los que tienen la tutoría natural de los menores, que son los padres, ¿no es cierto? El papá o la mamá puede firmar el consentimiento. Que no está el papá ni la mamá. Entonces la ley establece quién más puede firmar consentimientos, quién más puede autorizar que a un menor de 18 años se le haga un examen de lesiones personales. La ley 1098 que ven ustedes ahí, ¿no es cierto?, del año 2006, que se llama Ley de Infancia y Adolescencia. En el artículo 193 del numeral octavo establece que dice, pueden autorizar exámenes de menores, además del papá y la mamá, los que son representantes legales del menor. Y en Colombia, ¿quiénes son? El defensor o defensor de familia del ICBF, ¿cierto? Si no hay defensor de familia del ICBF en su municipio, el comisario o comisaria de familia, ¿cierto? Si no es el comisario de familia, ¿quién? El personero municipal. Y en última instancia, el inspector de policía. Ellos pueden firmar un consentimiento para que usted le haga un examen de lesiones a un menor de edad. Sin embargo, esta misma ley y el mismo artículo dice, mire, en todos los casos de exámenes de menores víctimas, deberá tenerse el concepto del menor. Pues hay que preguntarle al menor, ¿usted me permite hacer el examen que le estoy explicando a su mamá o que me manda aquí el inspector de policía? ¿Usted me autoriza? Si la niña de 15 años dice, no, yo no me voy a examinar, pues no la podemos obligar, no se puede. Hay que tratarla, como es tratando de lesiones personales, pues hay que persuadirla, ¿no es cierto? Decirle, mire, es importante el examen de lesiones porque eso es un instrumento que tiene el fiscal para poder investigar el delito y al que le pegó a usted o al que la chuzó, pues lo van a condenar, ¿no es cierto? Pero si no hacemos un examen de lesiones, el fiscal no puede hacer nada absolutamente. Pues tratar de persuadirla, pues para que autorice el examen. Entonces, los menores que hacen, ¿firman consentimiento? No, ellos firman el asentimiento, es decir, asienten, autorizan, asienten, autorizan el examen médico legal que está pidiendo la policía, ¿no es cierto? Entonces, hacen el asentimiento del menor. ¿Quiénes pueden hacer asentimiento para el examen? Físicamente, es decir, firmando el documento. El asentimiento se firma en el mismo consentimiento informado, que es un formato, ¿no es cierto? Decimos, consentimiento informado lo firma ¿quién? El papá, la mamá o las 4 autoridades que están mencionados ahí, ¿no es cierto? Y enseguida hay un espacio para la firma del menor. Pero ¿a cuáles menores les vamos a hacer firmar? A los mayores de 7 años, ¿no es cierto? Y también las huellas dactilares al menor que autoriza el examen. ¿Por qué la huella menor mayores de 7 años? Porque en Colombia solamente los mayores de 7 años pueden sacar tarjeta de identidad y ahí es donde se les hace el registro de las huellas decadactilares, ¿no es cierto? Entonces, a ellos se les hace firmar el asentimiento y le tomamos la huella. Entonces llega un niño de 5 años que lo golpearon con una piedra, le hacemos firmar el asentimiento al niño que sepa escribir, pues no, no es cierto. ¿Le tomamos huella al niño de 5 años? No. La toma de la huella nos sirve como un elemento para poder identificar a la persona que examinamos y no haya suplantaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque usted al consultorio médico le va a llegar una señora con una solicitud de la policía para que le haga un examen. Y ella puede llevar una cédula falsa. Y usted dice, mire, yo me llamo así, y mire, me dice una cédula falsa. ¿Cómo usted sabe que la señora no se llama así como dice la cédula? No se puede, ¿no es cierto? Entonces, le tomamos la huella. Si hay algún problema más adelante, mire, aquí está la huella de la señora que yo la tomé en el consentimiento informado y el consentimiento está aquí en la oficina, en el centro de salud, ¿no es cierto? Pues ahí podemos cotejar. Pues mande fiscal a la persona que está involucrada directamente en la víctima real, le tomamos la huella y mandamos esas huellas a que medicina legal o los mofoscotistas de medicina legal la cotejen y digan si corresponde a la misma huella o no, para ver si hubo suplantación de la víctima o no. Eso casi no se presenta, pero es importante tener en cuenta como medida de protección, ¿no es cierto? Hay que blindarnos todo lo posible para evitar dificultades, ¿no? Bueno, ahora sí, los adultos que tienen algún trastorno mental, pues ellos no pueden firmar consentimiento tampoco para exámenes. Pues la ley dice que cualquier autoridad, es quien, la policía, la comisaria de familia, el inspector de policía, ¿no es cierto? O también un familiar adulto encargado del cuidado de ese adulto. Diga, yo soy la abuelita y estoy cuidando a mi nieta.
ella puede autorizar el examen. Si es un adulto con alteración mental, ¿no es cierto? Perfectamente. Puede ella autorizar ese examen de lesiones, ¿no? Bueno. Finalmente, entonces, revisemos esto. Entonces, en lesiones personales decíamos que es, como es un delito, lo investiga aquí en la Fiscalía General de la Nación, ¿no es cierto? Lo investiga. ¿Y usted qué hace? El fiscal, ¿qué hace para investigar un delito? Acuérdense que en Colombia, para sancionar un delito hay que probarlo, ¿no es cierto? Tiene que probar el delito. Y por eso el fiscal, en la primera etapa del proceso penal, recuerda una clase que hicimos del proceso penal, la primera etapa, que se llama indagación, tiene dos objetivos. Primero, establecer si hay o no un delito. En este caso, establecer si hay o no un delito de lesiones personales. Y segundo objetivo es establecer el responsable o responsables del delito, ¿cierto? Eso es lo que hace el fiscal en la indagación, ¿no? Entonces, para el primer cometido, ¿no es cierto? El primer objetivo de esa etapa de investigación, el fiscal va a una persona a la fiscalía y dice: vengo a denunciar a tal persona que anoche me cogió a puños y patadas y me arrastró por el piso. Listo. Es un delito de lesiones personales, ¿no es cierto? Entonces, para saber el fiscal si realmente se ha cometido un delito de lesiones personales o no, ¿qué tiene que hacer? Es verificar si hay o no un delito, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues que lo examine un médico, que es el único profesional, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad para establecer unas lesiones y determinar si hay una lesión traumática, ¿cierto? Es el médico, es el único perito para eso. Entonces se lo envía a usted, ¿no es cierto? Entonces, el fiscal, decíamos que hace, investiga con qué, con medios de prueba. Entonces el fiscal tiene qué medios de prueba, decíamos la prueba de inspección, que es la observación del lugar del hecho donde se ha cometido el delito. En lesiones personales no se hace eso, ¿no es cierto? Segundo, en la prueba pericial. En este caso, la prueba pericial la va a hacer ¿quién? Usted, como médico o médica, ¿no es cierto? Eso sí, ese es un medio de prueba que utiliza el fiscal. Y ese medio de prueba le va a permitir al fiscal definir si realmente esta víctima fue o no de lesiones personales. Porque usted en el informe pericial le va a escribir si tiene lesiones traumáticas o no. El caso que me dice, que decíamos, viene la señora a denunciar, vengo a denunciar a este señor tal que ayer me cogió a puño y patada y me arrastró por el piso. Listo. El fiscal ordena el examen en medicina legal o en el centro de salud, la manda al inspector de policía al centro de salud: doctora, ¿cierto? Doctor Alejandro Rivera, por favor, hacer un examen de lesiones a la señora, ¿no es cierto? Listo. Usted la examina, le pregunta: señora, usted le hace consentimiento informado, cuéntame qué le pasó. Dice: es que anoche un tipo me cogió y me cogió puño, patada y me arrastró. Listo, vamos a hacer el examen. Y usted no le encuentra ninguna lesión traumática, no le encuentra ni edema, ni eritema, ni equimos, ni escoriaciones, ni vías, nada absolutamente en el cuerpo. ¿Usted qué escribe en el informe pericial? Le escribe: señor fiscal o señor inspector de policía, en el momento del examen, la examinada no presenta ningún signo clínico de lesión traumática que amerite incapacidad médico-legal. Le está diciendo: mire, la señora no tiene ninguna lesión traumática. Le está diciendo que le pegaron puño y patada y la arrastraron, pero pues no sería tan fuerte, ¿no es cierto?, porque no le produjo ninguna lesión traumática. Usted le dice: es que me duele mucho. El dolor es un elemento subjetivo. Y usted como médico no puede establecer si hay un dolor o no en una persona, ¿no es cierto? Usted no puede verificar si la persona realmente le está doliendo o no, excepto que ese dolor sea secundario a una lesión traumática que sea verificable. Por ejemplo, una fractura, que diga: tengo fractura del fémur, pues claro, eso sería un dolor inmenso, ¿no es cierto? Pero tenemos la biología que nos comprueba una fractura. Pero si no tiene ninguna lesión traumática confirmable, ¿no es cierto?, demostrable, pues el dolor es un elemento subjetivo y el dolor no nos sirve como lesión. Eso no es una lesión traumática, salvo que sea secundaria a una lesión demostrable, como decíamos, ¿no es cierto? Pues tiene que escribirle eso al inspector de policía: señores, la señora no tiene ninguna lesión traumática en el momento del examen. Esto va a eso. Pues ahí tiene un elemento el fiscal: la señora no tiene ninguna lesión traumática. El médico, el doctor Alejandro, dijo que no tenía lesiones. Entonces, ¿yo qué voy a investigar aquí? Nada. Yo creo que no se puede, ¿no?
Desde ahí la importancia que tiene el examen de lesiones. Y lo primero que hace el fiscal o quien recibe una denuncia de lesiones es lo primero es váyase donde el médico que lo examine para que nos diga si tiene o no lesiones traumáticas. Ya. Entonces, es un medio de prueba, ¿no es cierto? El más importante quizá. Y entonces usted ya va a hacer un informe pericial médico legal, decíamos, y ese informe pericial tiene 3 puntos fundamentales, que son los que vamos a desarrollar pues, en las próximas clases. Primero, la anamnesis, miraremos todo eso. ¿Qué es lo relevante de la anamnesis? ¿Cierto? Segundo, miraremos el examen físico, haremos el examen físico, donde vamos a hacer una descripción semiológica de las lesiones. Usted va a describir cada una de las lesiones con las características que la identifiquen, ¿no es cierto? Y una vez hecho eso, usted va a hacer una conclusión. Acuérdense que dijimos, esto no es una historia clínica, entonces usted aquí no va a hacer diagnóstico ni tratamiento, ¿no es cierto? Va a hacer una conclusión. Y la conclusión tiene estos 4 puntos. Los 3 primeros son obligatorios relevantes. Primero, usted establece el mecanismo causal de la lesión, ¿no? ¿Con base en qué? Con la base en la lesión que usted describió, porque usted ya tiene capacidad de definir si la lesión que describió fue producida con un elemento contundente, cortopunzante, cortocontundente, ¿no es cierto? Proyectil de arma de fuego, o frío o calor, ¿no es cierto? Eso puede decir. En segundo lugar, usted va a definir una incapacidad médico-legal, que eso es algo relevante, ¿no es cierto?, para el fiscal y para el juez. Vamos a ver qué es eso y cómo se establece la incapacidad médico-legal. Y tercero, va a establecer unas secuelas médico-legales también, ¿no es cierto? Como cuarto punto, usted puede pronunciarse sobre el riesgo inminente de muerte del lesionado, lo que decíamos, para ayudar al fiscal a establecer si esa lesión es idónea o no para producir la muerte. Sobre todo en heridas, ¿no es cierto? Heridas penetrantes a cavidades, es importantísimo mencionarlo, ¿no es cierto? Para que el fiscal tenga un elemento de juicio que le permita tipificar el delito de tentativa de homicidio. Aunque esa es decisión ¿no es cierto?, del fiscal exclusivamente. Bueno, entonces, esto es el contexto de lo que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer, a trabajar en las próximas clases, vamos a hacer todas estas lecciones y en eso sí tienen que ustedes salir muy duchos porque eso es lo que les va a tocar hacer todos los días, ¿no es cierto?, allá en su lugar, ¿no? Entonces tienen que aprender a hacer muy bien el examen de lesiones, que no es complejo, y lo vamos a desarrollar con toda claridad aquí, ¿no? Bueno, chicos, son las 10:30 de la mañana. Creo que podemos descansar, ¿les parece? ¿Quién está por ahí, Gabriel? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Sí, señor. ¿Descansamos un rato y seguimos o descansamos definitivamente y nos vemos el próximo viernes? ¿Qué dices, Kelly? No sé, doctor, pues me parecería que podemos continuar después. ¿Sí? ¿Y los demás qué opinan? Los demás están escribiendo que no. Yo estoy de acuerdo. Sara dice que no, que sigamos. Cristian, que sigamos. No, dejemos ahí, está bien, ¿no? Los que están en el grupo estamos pendientes, ¿no? Hoy no tenemos autopsias acá, pues no tenemos actividades, pero estamos pendientes hoy y mañana, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Está Cristian, ¿no es cierto? En el grupo de que están en rotación. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces estoy pendiente de ustedes. Si hay un caso, ustedes estén pendientes, les escribo. Nos vemos aquí y hacemos el procedimiento, ¿vale? Listo. Vale, Quedemos ahí entonces. Muchas gracias por asistir hoy, sábado. Y bueno, que descansen entonces.